consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo económico por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo a atender de manera inmediata la apertura de centros de salud, el déficit de medicamentos e insumos médicos que afecta a los municipios del Estado de Hidalgo al tenor de las siguientes consideraciones. El derecho a la salud constituye, junto con el derecho a la vida, dos de los baluartes que conforman la piedra angular de los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud ha sostenido que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. En ese sentido, el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud y de calidad suficiente y aceptable. Bajo esa óptica se tiene que el derecho a la salud abarca libertades y derechos. Entre las libertades se incluye el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, sin injerencias, como torturas, tratamientos y experimentos médicos no consensuados. Los derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se puede alcanzar. De lo anterior se obtiene que las políticas y programas de salud pueden promover o violar los derechos humanos, en particular el derecho a la salud, en función de la manera en que se formulen y se apliquen o bien en tanto no se atiendan cuestiones de abasto de insumos y medicamentos, así como de médicos y personal adecuado para cada centro de salud. Luego entonces, cuando un gobierno descuida la atención de los centros de salud y no se cuentan con medicamentos, instrumental e insumos propios de un centro de salubridad, se impide por ende a los usuarios ejercer las libertades y derechos que señalan los organismos internacionales y por lo tanto se vulneran derechos humanos de la población. Debe señalarse que la política de gasto establecido en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, con un gasto neto total de 6.295.736.200.000 pesos, prioriza el ramo de salud con un aumento real del 9% respecto al presupuesto de egresos de la Federación 2020, que aunados a otros incrementos tienen la finalidad de proteger la salud de los mexicanos, apoyar el rápido restablecimiento de la economía nacional, asegurar la continuidad y asequibilidad de los recursos energéticos e impulsar el desarrollo del país a largo plazo. En tanto, desde el presupuesto de egresos del Estado 2021, se dejaba sentado que indudablemente el desafío más grande para la administración pública estatal para este año lo constituye la presupuestación de recursos y programas en el rubro de salud, para garantizar el abasto de medicamentos y el acceso efectivo, oportuno y de calidad en los servicios de salud. Asimismo, el presupuesto de egresos 2021 dejó establecido que el Estado reforzaría el proceso de suministro de insumos mediante una adquisición oportuna, a fin de contar con lo necesario en las unidades de salud y realizaría intervenciones focalizadas de atención médica a grupos vulnerables y zonas marginadas. Por lo anterior, esta legislatura incrementó el presupuesto de salud para establecerlo en 5.723 millones de pesos, con el objetivo de cubrir las necesidades de los hidalguenses en materia de salud. Por otra parte, es necesario señalar que el presupuesto de egresos vigente no es el primero en integrar estrategias para asegurar el derecho a la salud de los hidalguenses. Para el año 2020, una de las prioridades del paquete hacendario fue consolidar el abasto de medicamentos y atender a los sectores vulnerables de la población. Es así que el monto aprobado para el ramo de salud fue de 5.756 millones de pesos, los cuales serían destinados principalmente al equipamiento de unidades médicas, programas prioritarios de atención a la salud y abasto de insumos médicos. Asimismo, se etiquetó la cantidad de 160.298 millones de pesos específicamente para el equipamiento, infraestructura y rehabilitación de hospitales y unidades médicas. De igual modo, en este mismo presupuesto se destinaron 342.898.672 pesos, exclusivamente para lograr la cobertura sanitaria universal a través del acceso a medicamentos y vacunas. Resulta evidente que esta legislatura ha sido empática con el tema de salud, por lo que año con año ha ido incrementándose el presupuesto para servicios de salud, ya que desde el año 2019, en el que se habían aprobado 4.000
483 millones de pesos pasó a 5.385 millones para el año 2020 e incrementándose nuevamente para este año hasta llegar a los 5.656 millones. No obstante, en la realidad que viven cientos y cientos de hidalguenses, estos incrementos presupuestarios no se ven efectivamente reflejados, puesto que desde hace ya varias semanas, decenas de familias han manifestado su molestia por el cierre de algunos centros de salud, por la falta de medicamentos, instrumental y una deficiente atención por el personal médico de los centros de salud. Lo anterior no es una cuestión menor, pues como se adujo en líneas anteriores, las personas que ven impedido el acceso a la salud en realidad están siendo vulneradas en sus derechos fundamentales, pues no pueden ejercer los derechos y las libertades que engloba este derecho humano, y va en detrimento de otros derechos sustanciales como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación. Existen familias que se ven seriamente afectadas por la falta de material e insumos que se vive en los centros de salud de diversos municipios del estado, familias que han tenido que costear los artículos para una simple curación y ni hablar de procedimientos mayores, pues la respuesta en estas clínicas es la misma: no hay medicamentos o materiales médicos. En la gran mayoría de municipios de la entidad se ha reportado un alto índice de desabasto y es indispensable atender de manera inmediata esta problemática antes de que se genere una cadena de desatención y produzca males todavía más apremiantes. Veamos esta problemática como realmente es: un escenario de violación de derechos humanos por descuido de las autoridades encargadas de velar por el buen funcionamiento de estas dependencias. La adopción de medidas orientadas a respetar y proteger los derechos humanos afianza la responsabilidad del sector sanitario respecto de la salud de cada persona y fortalece la salud de todo un pueblo. Es imperativo dar atención a esta problemática, porque se trata de uno de los bienes más preciados del ser humano, la salud y el bienestar. Por tanto, esta legislatura no puede ser indiferente ante los problemas de salud que atañen a la población. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, fracción cuarta, 132, 133, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de acuerdo económico. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo para que en el ámbito de sus facultades informe a esta soberanía sobre el uso de los montos destinados para el abasto de medicamentos, números de claves, a adquirir equipamiento de unidades médicas de distintos niveles y en general de los servicios de salud en la entidad durante el ejercicio fiscal 2020. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo la reapertura de manera inmediata de los centros de salud que han sido cerrados, asegurando cuenten con los requerimientos necesarios para su ejercicio. Asimismo, se solicita atienda el déficit de medicamentos e insumos médicos que afecta a los centros de salud de los municipios del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputados y diputadas de la 64ª legislatura del Grupo Legislativo de Morena.